Se llama Carlos Valle. ¿Quién es Carlos Valle? ¿Quién es este juez? Joan Jimeno, buenas noches. Carlos del Valle es un habitual de causas promovidas por asociaciones ultracatólicas. Este juez llamó a declarar en 2024 al político de Podemos, Pablo Echenique, tras una denuncia de abogados cristianos por un tuit en el que comparaba la probabilidad de que un sacerdote cometiera un delito de agresión sexual contra menores con la de una persona migrante. Del mismo modo, el mismo magistrado archivó el caso en el que estaba involucrada Esperanza Aguirre, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, por darse a la fuga tras un incidente de tráfico. Según el juez, no quedaba suficientemente acreditada la desobediencia y las lesiones por imprudencia que se le achacaban a la también presidenta del PP madrileño. Además, tal y como se puede leer en una crónica del País de 1986, el magistrado inició una redada contra mujeres relacionadas con centros de planificación en los que se llevaban a cabo interrupciones del embarazo 48 horas antes de que el Ejecutivo firmara un decreto liberalizador de la aplicación de la ley del aborto y abriera camino a las clínicas privadas. Entre sus diligencias decidió que una menor de 15 años compareciera ante el magistrado por haber acudido a un centro de planificación debido a que tenía desarreglos menstruales, y también citó a una mujer embarazada de 9 meses para preguntarle si había abortado en abril. Una noticia que les hemos adelantado hoy en Hora 25 y que es escandalosa. El juez que ha procesado a Héctor de Miguel por un delito de odio comparó un chiste sobre la cruz del Valle de los Caídos con volar la plaza de Pedro Cerolo y apedrear a los homosexuales durante el orgullo. Esto lo dijo un juez, se llama Carlos Valle, y en pleno juzgado, durante la declaración de Héctor de Miguel por la querella de abogados cristianos, este juez se puso a lucubrar sobre qué le parecería a Héctor que alguien dijera: vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Cerolo y con las piedrecitas llegamos el día del orgullo y se las tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños, es decir, todos los homosexuales. Esto lo dice el juez. Este que van a escuchar es El Momento. Habla el juez Carlos Valle y le contesta Héctor de Miguel. Por ejemplo, imagínese usted, y vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Cerolo. A ver si a usted le parece que fuera en un programa de humor, en el que se dijera, vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Cerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el día del orgullo, y se la tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños, es decir, todos los homosexuales. ¿Qué le parecería a usted esa afirmación que usted, que incluso en un programa de humor puede entenderse que no tiene un sentido mendaz, ofensivo? Para mí el contexto es fundamental, y si es un programa de humor, es un programa de humor. Si hay alguien que se toma eso al pie de la letra, evidentemente no está entendiendo la comedia. Por otra parte, comparar a Pedro Cerolo con la cruz del Valle de los Caídos, me parece que, bueno, yo le acepto la comparación, pero desde luego lo importante siempre es el contexto. Usted dice depende de cómo se tome. ¿Cómo que quiere tomarse esta afirmación? Como lo que es, una broma. ¿Y dónde ve usted la broma? En que la exageración, en la hipérbole es un instrumento del humor. Usted puede ser más sarcástico, más irónico, más hiperbólico, pero siempre en la hipérbole está el humor. Por cierto, yo no le comparaba a Pedro Cerolo con la cruz del Valle de los Caídos, le hablaba de la plaza de Pedro Cerolo. De volar una plaza, no de comparar una persona. Por supuesto, pero lo que significa la plaza de Pedro Cerolo con lo que significa la cruz. Todo esto viene de un chiste que hizo Héctor de Miguel en un episodio de Hora 20 y pico. Es un programa de humor, un episodio que hicieron con público, y él dijo, entre risas y bromas, dijo: toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos, volarla por los aires, coger todos los pedacitos que salgan de la cruz, y de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las mujeres que quieren abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a las puertas de las iglesias a tirárselas a los curas que se hayan follado a niños, o sea, a todos. Bien, este fue el chiste de Héctor de Miguel, que, como decíamos a las 8, a uno le puede parecer bien, le puede parecer mal, le puede gustar más, le puede gustar menos, le puede hacer más gracia, menos gracia, pero es indiscutible la clave de humor en un contexto explícito de humor. Héctor de Miguel es un humorista, y en un programa de humor, en tono de humor, hizo un chiste. Sin embargo, el juez, cuyo trabajo es impartir justicia y no es impartir moral, el juez en el juzgado, en una situación de evidente poder respecto a quien está declarando como investigado, el juez empezó a sermonear
a Héctor de Miguel sobre si le parecería bien esto, le parecería bien lo contrario. Y después lo procesó. Lo procesó por un delito de odio, dando oxígeno a una nueva querella, esta gente de abogados cristianos que son expertos en acosar en los tribunales a quienes no piensan como ellos y se permiten hacer humor con esa discrepancia. Por no hablar de la patética comparación entre la Cruz del Valle de los Caídos y la Plaza de Pedrocerolo. O sea, un signo de represión y enaltecimiento de una dictadura frente a un homenaje a un referente de la lucha por los derechos y las libertades. Pero entrar a discutirle esto al juez ya es caer en el marco que él quiere plantear, cuando su trabajo, ojo, no es plantear marcos. Y menos en esta clave de moralidad en el todo a 100. Hay jueces a los que ya ni siquiera se les puede pedir que dejen de dar oxígeno a esta gente de abogados cristianos. A determinados jueces ya solo se les puede pedir que dejen de autoerigirse en guardianes de la moral, que se limiten a hacer su trabajo y ya de paso que se laven bien la toga antes de equiparar a Cerolo con la Cruz del Valle de los Caídos. Pues hombre, yo empezaría diciendo que ya es bastante sorprendente que un juez admita a trámite e instruya una causa con este contenido. Tiene mucho que ver con las denuncias que acumulan y que encadenan todas las organizaciones ultras, y que efectivamente hay cierto sector del Poder Judicial que está dispuesto a convertir en delito cualquier cuestión que en otras circunstancias y en manos de otros magistrados probablemente no hubiera sido ni admitido a trámite. Segundo, me ha sorprendido mucho la templanza con la que Héctor de Miguel ha respondido a las preguntas que le hacía el magistrado. No solamente porque no le preguntaba sobre los hechos que estaba investigando o los que trataba de dilucidar, sino que le pedía opiniones. Y tercero, ya por calificar los audios que hemos escuchado, no solamente me parecen improcedentes e infames, sino que me parece que denotan cierto tinte homófobo por parte del magistrado. Y yo no sé si esto entra dentro de las competencias del Consejo General del Poder Judicial o no, pero desde luego a mí me parece que una tarjeta amarilla el Consejo General del Poder Judicial sí que podría sacar a este tipo de instrucciones y a este tipo de opiniones que se verten en sede judicial. Garea. Pues muy poco que añadir, efectivamente. Yo creo que nuestros impuestos no están para pagar procedimientos penales sobre este tipo de cosas que podrán gustar o no gustar esas bromas, pero me parece que darle consideración penal me parece absurdo, punto número uno. Punto número dos, un interrogatorio de un juez a un querellado, desde luego no es confrontar como si estuvieras en un debate de televisión, de radio o de donde sea, sino que es preguntarle su versión de los hechos, que explique los hechos y punto, pero no confrontar de esa manera opiniones. Si encima esas opiniones efectivamente son tan disparatadas como esa comparación entre el Valle de los Caídos, exaltación además de un dictador, de una dictadura, en fin, de todo lo que sabemos, a mí me parece desde luego absolutamente improcedente esa actuación del juez. No sé qué margen de actuación hay del Consejo, pero al menos porque tenga el reproche público, que eso sí lo tenemos que dar, y además creo que tenemos derecho los ciudadanos a reprochar públicamente a los jueces cuando su actuación no es correcta y se excede de lo que debe hacer. Pues sí, seguramente el Consejo podrá decir algo, porque para eso está, entre otras cosas. Y yo creo que, o sea, lo más sorprendente es de dónde salen estos jueces, porque no es el primero que vemos que dice estas cosas, pero ¿de dónde sale esta gente haciendo este tipo de comparaciones? Ahora hay dos problemas, no nos olvidemos. Está el problema de los jueces, tenemos unos jueces que hacen este tipo de cosas extrañas, varios jueces, demasiados jueces que hacen cosas extrañas, y luego está la legislación, que es un debate que hace mucho tiempo, de hecho el gobierno arrancó el año con la polémica por la Lachus, que la amenazaron a abogados cristianos también con denunciarla y demás. El ministro de Justicia se comprometió a que en 2025 el delito contra las ofensas religiosas va a desaparecer o se va a reformar. Nos lo llevan prometiendo varios años. Se viene hablando de la reforma de estos delitos, que no nos olvidemos, España ha sido varias veces, digamos, le ha llamado la atención instituciones europeas varias veces, porque la regulación española sobre este tema es particularmente desastrosa. Esto no pasa en la mayoría de los países de nuestro entorno, no pasa que ni siquiera un juez ultra te pueda procesar a un humorista como Keke por una cosa así, porque la ley no se lo permite. Incluso en la mayoría de esos países no existiría el Valle de los Caídos. Además, efectivamente, pero quiero decir que estamos hablando de humor,
que es una cosa muy importante en las democracias. Es que lo primero que hacen las dictaduras es acabar con el humor, evidentemente, que en las democracias es muy importante que uno se pueda reír de lo que le dé la gana. Y de reír efectivamente de la religión, como se ha hecho toda la vida desde que existe la religión, básicamente. Que entonces quiero decir que es muy importante. La legislación que hemos hecho en España es un despropósito notable. Yo ya me acuerdo de la anterior ministro, no ni siquiera la anterior ministra de Justicia, la anterior, hace 3 ministros de Justicia, que ya en su día prometió, es verdad, porque con aquello de los encarcelamientos de humoristas y demás, y de raperos, ya dijeron, bueno, es verdad. Bueno, si no recuerdo mal, hay una proposición de ley en el Congreso atascada desde hace muchísimo tiempo. Ahora hay creo que de Sumar, y ahora hay un compromiso que, insisto, me lo estaba mirando ahora justo, hay un compromiso de este principios de año con la polémica de la Lachus, hay un compromiso público del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de cambiarlo en este año. Ya está bien, cámbienlo ya, porque es que hay consenso dentro del Parlamento y es que no se aguanta el delito contra las ofensas religiosas y los delitos y la formulación de los delitos de odio que sirven para que abogados cristianos le amargue la vida a un montón de humoristas, por cierto, y muchas cosas que han pasado con mucho dinero detrás, porque hay denuncias y en la revista satírica Mongolia, por ejemplo, ha tenido varias veces que poner dinero, en fin, incluso entre sus socios ha recolectado dinero para pagar las cosas que pasan, que de verdad que lo de la justicia con el tema del humor es un despropósito, la legislación y los jueces. Estaría muy bien preguntarle a este juez cuántas veces en los últimos, 10 años se ha dinamitado, ¿no? Ya, agredido a la cruz del Valle de los Caídos, y cuántas veces en los últimos 10 años se ha agredido a un homosexual en España, ¿no? Que conteste este juez. Que se llama Carlos Valle. ¿Quién es Carlos Valle? ¿Quién es este juez? Joan Jimeno, buenas noches. Carlos del Valle es un habitual de causas promovidas por asociaciones ultracatólicas. Este juez llamó a declarar en 2024 al político de Podemos, Pablo Echenique, tras una denuncia de abogados cristianos por un tuit en el que comparaba la probabilidad de que un sacerdote cometiera un delito de agresión sexual contra menores con la de una persona migrante. Del mismo modo, el mismo magistrado archivó el caso en el que estaba involucrada Esperanza Aguirre, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, por darse a la fuga tras un incidente de tráfico. Según el juez, no quedaba suficientemente acreditada la desobediencia y las lesiones por imprudencia que se le achacaban a la también presidenta del PP madrileño. Además, tal y como se puede leer en una crónica del País de 1986, el magistrado inició una redada contra mujeres relacionadas con centros de planificación en los que se llevaban a cabo interrupciones del embarazo 48 horas antes de que el Ejecutivo firmara un decreto liberalizador de la aplicación de la ley del aborto y abriera camino a las clínicas privadas. Entre sus diligencias decidió que una menor de 15 años compareciera ante el magistrado por haber acudido a un centro de planificación debido a que tenía desarreglos menstruales, y también citó a una mujer embarazada de 9 meses para preguntarle si había abortado en abril. Manuel Jaoés, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué has sentido al ver el vídeo? Es una afirmación muy delicada la que pronuncia el juez. Incluso para un juez homófobo es delicada. Incluso pronunciada en privado, tomando declaración a un imputado, es delicada. También es cierto que es el contexto, creo, que la judicatura de este país se va mereciendo. El juez le pregunta a Héctor de Miguel qué le parecería si le expresase el deseo de alguien de dinamitar la plaza Pedro Cerolo y apedrear a homosexuales que hayan abusado sexualmente de menores. El juez debe pensar que a los gays les hace falta abusar de alguien para ser apedreados. En muchos lugares les basta salir a la calle, hombre. En muchos lugares de España, no me refiero en donde los ahorcan, sino en España. Agresiones cada fin de semana, verbales o físicas. De vez en cuando algún asesinato. Hace muy poco se celebró precisamente un juicio. ¿Qué le va a parecer a Héctor de Miguel que alguien diga algo así? A lo mejor piensa que es un gilipollas. Del mismo modo que mucha gente al escuchar a de Miguel habría pensado que es un gilipollas también. La diferencia es que cuando yo creo que alguien es gilipollas no lo imputo y lo llamo a declarar. Este juez se ve que sí. Confunde sus tensiones personales con su trabajo, que esa es otra. ¿Cómo de impune te está haciendo sentir el momento político actual? ¿Cuánta libertad está corriendo por tus venas para sacar a un tío de su casa, llevarlo al juzgado, ponerlo a declarar y soltarle eso a la cara? El juez contrapone el Valle de los Caídos, que es un lugar de culto fascista, que ha sido un lugar de culto fascista, a la plaza Pedro Cerolo, que lleva el nombre de un activista gay que peleó porque todo el mundo tuviese los mismos derechos y dejó además una frase histórica a sus adversarios: usted cabe en mi modelo de sociedad, yo no quepo en el suyo. El juez contrapone los homosexuales agresores sexuales con los sacerdotes agresores sexuales, por los que sucesivos papas han estado preocupados, vigilándolos o encubriéndolos, depende del humor. Acabo, Aymar, yo viví muchos años en la plaza Pedro Cerolo y da mucha
muchas veces la policía a esa plaza a intervenir. Es una plaza por la que yo vi pasar una manifestación neonazi, amedrentando, amenazando y tratando de agredir a homosexuales. Fíjate la persecución. Es una zona en la que viven y salen de copas muchísimos gays. En casa solo llamamos 2 veces a la policía en todos esos años. Las 2 fueron por agresiones a mujeres. No hay que enredarse. Los delitos de odio que se traducen en agresiones contra los cristianos en España, afortunadamente son muy pocos. Es más caro, mucho más caro ser gay. Pero allá el juez con sus pobres comparaciones. El juez Valle comparó el Valle de los Caídos con la plaza de Pedro Cerolo. Claro, como ahora lo llaman cuelgamuros, le recordó a lo que él querría hacer con los homosexuales. Ya puestos a querellas. Porque para el juez Valle es lo mismo un símbolo del franquismo, un régimen que persiguió y torturó a miles de personas, también a muchos homosexuales, que una plaza dedicada a alguien que luchó por los derechos del colectivo. Que yo creo que para que se pudiera comparar, en la plaza de Pedro Cerolo, pues habría que poner una polla gigante, que es lo que hicieron en el Valle con la cruz. A ver, a masculinidad frágil sabemos jugar todos. Yo creo que esto al juez Valle no se le ocurrió en ese momento, ¿eh? Yo creo que lo traía preparado de casa. Yo me lo imagino la tarde de antes tomándose un coñac, haciendo una videollamada con otros jueces, el juez Peinado, el juez Carretero, que es lo más parecido que tienen ellos a un podcast. En este caso sería La vida antigua. O estirando el mazo y pensando con qué podría yo compararle el Valle de los Caídos al rojazo este para dejarle sin palabras. Para Cuellos, muy flojo. La sede del PSOE en Ferraz, no, que en la calle suelen estar los nuestros. El edificio de la cadena SER, no jodas, que ahí está el Primark, que ahí me hago yo las togas a medida. Y de repente, lo tengo, la plaza de Pedro Cerolo. Y en su cabeza era espectacular, porque claro, así podía encajar eso tan habitual en el pensamiento de la extrema derecha, que es asociar la homosexualidad a la pederastia. A ver, lo primero, como idea es arriesgada, porque si el día del orgullo vas al desfile a apedrear a homosexuales pederastas, a algún cura le das fijo. Y como chiste flojo y de mal gusto, parece que lo ha escrito uno de mis guionistas. Pero venga, señor juez, vamos a medirnos la libertad de expresión. Yo hice una burla hacia abogados cristianos en mi programa de humor sobre que hay que volar el valle y con las piedrecitas ir a lanzárselas a los curas pederastas y a aquellos que acosan a las mujeres que van a abortar. Es una crítica a varias estructuras opresoras. Su broma, señor juez, es una muestra de cómo en un juzgado usted toma partido por la posición que la Iglesia ha mantenido durante varias décadas: proteger a los abusadores en vez de a las víctimas. Y no es lo mismo burlarse de los opresores que incitar a la violencia contra los oprimidos. Aparte, yo soy cómico, no imparto justicia ni decido sobre la vida de otras personas. Usted sí. Y que alguien con ese poder haga comentarios que incitan al odio contra los homosexuales, no en un programa de humor, en un juzgado, es grave y preocupante. Si usted no ve la diferencia entre su broma y la mía, quizá debería replantearse su profesión. Porque la justicia no es solo aplicar unas normas, es entender el contexto y el impacto de las palabras y las acciones. Su chiste, señor juez, no tiene ni puta gracia. Pero por mí puede decir usted lo que quiera, porque yo, a diferencia de algunos jueces, creo firmemente en la libertad de expresión. Y esa libertad ampara también su mal gusto. Mire, que al final nos vamos a librar los dos porque el mal gusto no es delito. Pero en el fondo, ¿sabéis por qué el juez Valle se permite esta mierda de comparación? Porque se sabe intocable. ¿Quién le va a sancionar? ¿Otro juez? ¿Cuándo se ha condenado a un juez en España? Que no sea Garzón. Ahora se entiende un poco mejor aquello de que los jueces elijan a los jueces, ¿verdad? Alguna vez lo hemos dicho aquí y es el momento de insistir. Pedro, Félix, tenemos un problemita con los jueces. Igual habría que hacer algo. Porque algunos jueces son los abusones del patio de la democracia. Yo cada vez tengo más claro que a mí me están usando para dar ejemplo, como a Lola Flores. Para, por si a alguien más se le ocurre decir que hay que volar el Valle de los Caídos, que se lo piense 2 veces. Desgraciadamente para ellos tengo tiempo y dinero. Y hace falta algo más que una lunática y un juez nostálgico para callarme. Mucha gente que me quiere, incluida mi madre, hola mamá, me aconseja que no insista más, pero madre, alguien tiene que hacerlo, joder. Pues yo no quiero que Nora, tu nieta, mi sobrina, que nació hace 20 días, crezca en un país en el que no pueda decir lo que piensa o en el que no pueda bromear con lo que le dé la gana por miedo. Yo quiero para ella un país libre y mejor. Yo quiero para ella lo que quería Pedro Cerolo. Betty Pickers, gracias, hasta el lunes.